Buenas tardes a todos los estudiantes de Teoría de los Medios y de la Cultura. Hoy vamos a abordar Bourdieu en la segunda parte. Este teórico es grabado. Ya empezamos con esta unidad 3 la semana pasada y la idea de hoy es trabajar algunos de los otros textos de la bibliografía obligatoria y complementaria para cerrar Bourdieu y la sociología de la cultura de Bourdieu, que nos permite justamente pensar en distintos objetos culturales, reflexionar acerca de nuestras prácticas, el sentido que asignamos a nuestras prácticas, pensar en términos de campo. Y hoy vamos a seguir desarrollando sobre todo esta definición de campo, pensando sobre todo en el campo intelectual, a partir de un enfoque que Bourdieu plantea y denomina sociología de la creación intelectual. Antes de eso, y aprovechando que es un teórico grabado, este teórico número 5, vamos a pasarles, siempre nos gusta mostrarles algo de los autores, en este caso pasarles un documental de Bourdieu que se llama La sociología es un deporte de combate. Es un documental que lo pueden encontrar en YouTube, recrea los últimos años de la vida de Bourdieu, y lo que intenta es esto, recuperar un poco su trayectoria, contar las distintas intervenciones, mostrar las distintas intervenciones de Bourdieu en esos últimos años, ya sea académicas como intervenciones políticas y tratando de recuperar sobre todo sus reflexiones, así como sus intervenciones. En los últimos años él acompañó la lucha de los trabajadores ferroviarios, entonces el documental intenta reflejar un poco todo eso, ¿no? Inclusive participa de asambleas. Nosotros hemos tomado la primera parte, los primeros 10 minutos casi, de este documental, que es del año 2001. Recuerden que Bourdieu muere en el año 2002. Y en esta parte justamente participa en un programa de radio donde se le pregunta sobre todo sobre el objeto de la sociología, qué hacen los sociólogos, muy interesante, es decir, Bourdieu también se preocupa por divulgar, por pensar en distintas instancias de divulgación de lo que significa, de lo que es, a qué se dedican los sociólogos, y además aparecen otros conceptos que hemos trabajado también la semana pasada. Así que les invitamos a ver este fragmento de este documental de 2001, pensando sobre todo qué plantea Bourdieu acerca de la sociología y qué conceptos de los que hemos trabajado la clase pasada podemos llegar a ver, a identificar, a reconocer en este documental. C'est le jingle. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Attention. Mercredi 1er décembre, 18h-19h sur RDC 95.5 FM, spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. Ne pas se laisser impressionner par les mots, être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi Pierre Bourdieu? Et si j'osais, vous savez à quoi? Oui, j'ai entendu là une définition qui a été donnée un peu ironiquement. Je l'ai notée, sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Exact. Bon, alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. C'est une définition, comme la plupart des définitions de dictionnaire, qui est complètement tautologique, qui dit deux fois la même chose. Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce soit pas très facile. Bon, le sociologue, enfin tous les scientifiques, essaient d'établir des lois, c'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières, et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi par exemple les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers. Alors c'est pourquoi, ça veut dire essentiellement
comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social, et pas autrement. 18h24 sur RDC 95.5 FM, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, donc qui est avec nous en direct. Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale. Tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces. Bref, expliquez-nous tout, à nous qui ne sommes pas forcément pas des familiers de vos œuvres, de votre œuvre. Qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle? Et d'une certaine manière, à quoi sert-elle et comment finit-elle donc par se légitimer? Vaste problème, mais c'est légitime. Hein. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Alors ça, c'est un très gros problème. C'est très discuté, très difficile. Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose, me semble-t-il, importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors, moi, j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Alors j'ai essayé par des techniques statistiques, enfin d'une part d'établir ces inerties, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Bon. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, par exemple, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors, celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire, il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier, etc. Bon, voilà. Alors, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire alors c'est quoi le capital? C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue. La langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France. Même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez 0. Bon. Alors, c'est la langue, c'est tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert dans les familles. Dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent, et du coup, ils sont bien vus, comme on dit, et ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Truc. Bon, voilà. Il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est un autre facteur, c'est à capital culturel égal,
il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Bon, ce que on appelle la docilité. Docilité, c'est le mot qui vient du latin. Docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Bon, alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il. Enfin, les filles réussissent mieux que les garçons. Voilà, les filles réussissent mieux que les garçons. Moi jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, comme ça, voilà, elle se regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître, et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ça renforce l'incitation, etc. Voilà. Donc on a une. Alors j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour. Et les hommes, par contre, eux, ils sont plus rétifs. Ils ont du point d'honneur. Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin bref, ça serait long. Là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Mais voilà. Alors, le capital culturel est un élément très très important, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui, par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital, d'une part par le capital économique, que les études valent très cher, et d'autre part par le capital culturel, parce que comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon. Une étude a été faite par un de mes élèves à l'université de Todai, où on trouve les fils de samouraïs. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a des inégalités. Bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Et je ne dis pas qu'elles se perpétuent automatiquement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Au fond, c'est un problème, j'allais dire métaphysique. C'est un problème sur lequel un sociologue n'a pas tellement à prendre position. On connaît les sociétés, il y en a au moins une qui a été étudiée par une ethnologue de mes amis, Marie Douglas. C'est une petite société où il y a pratiquement pas de différence. Bon, pratiquement, c'est une société archaïque. Il n'y a pratiquement pas de différence, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Bon, alors, c'est une réponse de fait, mais j'écarte cette question. C'est un objet de discussion, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre. On l'écarte parce que c'est compliqué. Voilà, on l'écarte, c'est pas compliqué. Parce que vous voulez pas répondre à la question. Non, on l'écarte parce que c'est compliqué, parce que je ne peux pas y répondre. Pourquoi si c'est compliqué, Pierre Bourdieu, vous pouvez nous expliquer tout simplement, nous éclaircir? C'est un enjeu politique très important. Voilà, c'est un enjeu politique, et c'est pas nécessairement un enjeu scientifique. Parce que très souvent, pour poser les bonnes questions scientifiques, il faut écarter les questions politiques. Il y a derrière ces questions des enjeux politiques, et en particulier des enjeux de légitimation. Vous avez prononcé ce mot. Il y a des gens qui voudraient légitimer, c'est-à-dire rendre juste. Oui, comment finit-elle par se légitimer, tout ça? Voilà. Pardon? Non, je disais, c'était la question que je vous posais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ils veulent, au fond, ce sont des gens qui disent, en gros, c'est les dominants qui disent que les inégalités, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un des grands principes que empiriquement validés. Enfin, les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Alors, ça, c'est une loi sociale pas très compliquée, mais qui est vraie. Alors, qui est importante pour se défendre. Quand quelqu'un vous dit dans un débat comme ça, dites-vous, il me dit ça, quels déterminants sociaux, quelle raison sociale il a de me dire ça? Si c'est un curé qui me dit sans la religion il n'y a pas de salut, oui, on va bien, c'est son job qui en dépend. Si c'est, je simplifie, je caricature un peu, mais il y a souvent de ça c'est une loi simple mais très utile comme instrument de self-défense. Et je dis souvent la sociologie est un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert sur. La sociologie, c'est un sport de combat. Oui, c'est un sport de combat comme les sports de combat, on s'en sert pour se défendre essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. C'est que
Merci Pierre Bourdieu. Bueno, habiendo visto el documental, que les invitamos a verlo si están interesados, a ver el documental completo, pero a partir de este fragmento decíamos, ¿qué conceptos y qué dice Bourdieu acerca de qué es la sociología, ¿no? ¿Qué es ser sociólogo? Y ahí es muy interesante porque Bourdieu plantea justamente esta preocupación de él por establecer leyes, regularidades, principios, es decir, responder a la pregunta ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué la gente lo hace así? ¿Por qué es así y no de otra manera como objeto de estudio de la sociología? Otra de las preguntas que se le hacen a Bourdieu es respecto de la reproducción social, ¿no? Respecto de la desigualdad social. La reproducción remite a la idea de ciertas condiciones de desigualdad. Habíamos dicho que en Bourdieu hablamos de desigualdad económica o material, pero también simbólica o cultural, y cómo se perpetúan, ¿no? Es decir, cómo se prolongan a lo largo del tiempo. ¿Por qué se legitima, se le pregunta, esa desigualdad? Ahí Bourdieu va a plantear justamente la idea de ese capital originario familiar, y cómo ese capital, puede ser simbólico o económico, se va transmitiendo de generación en generación. Después explica puntualmente la idea de capital cultural, es decir, esto de, por ejemplo, el dominio del idioma, justo que la semana pasada había surgido algunas cuestiones respecto de lo lingüístico, ¿no? Bueno, ahí plantea justamente el uso del idioma, el hablar bien, que tiene que ver con cierto capital cultural, todo lo que se adquiere en la familia, esos presaberes que se adquieren inicialmente, y analiza incluso cómo comportarse en la escuela forma parte de ese capital cultural. Ser más o menos dócil está también vinculada esa docilidad al capital cultural, que significa, digamos, o se prolonga, o se asegura, o se legitima esa reproducción a partir de un sistema de recompensa. Quien sea más dócil será más recompensado. A partir de eso, Bourdieu va a plantear que esa reproducción social se da a partir, por ejemplo, de la transmisión de capital cultural. Y hay una pregunta muy interesante que le hace uno de los entrevistadores que tiene que ver con si la desigualdad sirve de algo, ¿no? O para qué sirve la desigualdad. Y ahí Bourdieu dice, esa pregunta no es de sociólogo, es más bien metafísica o política. La sociología como ciencia, en todo caso, debe preguntarse por esto que decimos, ¿no? Por las regularidades, por las leyes, por ciertos principios, por ciertos elementos en común. Por supuesto que Bourdieu, cuando analiza el campo, cuando piensa en el hábitus, incorpora la historia, es decir, las variantes y las invariantes. Y muy interesante esa frase final, ¿no? Que la sociología es un deporte de combate, porque sirve para defenderse. Tal vez esa idea de defensa remite a esa vigilancia epistemológica o autorreflexividad de la que tanto habla Bourdieu para desnaturalizar lo cotidiano que se nos ha tornado como natural, y a su vez sin utilizar golpes bajos, ¿no? Esa preocupación por pensar la sociología como una ciencia, como una disciplina, por concebir o por preocuparse o por hacer foco en la sociología de la cultura, y en particular pensar esa sociología de la cultura como parte de la sociología del poder. Bueno, retomando un poco lo que trabajamos en la clase anterior, para pensar un poco estas tensiones, estas preocupaciones que atraviesan a Bourdieu, también en este intento de superar, habíamos dicho, objetivismo y subjetivismo, este mismo esquema de pensamiento hace o nos implica reflexionar sobre ciertas tensiones que se dan a la hora de analizar los campos en particular y la sociología de la cultura en general. Respecto del campo hay una tensión entre esa lógica interna del campo y la lógica externa, es decir,
¿Cómo están dados los límites de un campo? Están fijados por cada campo. Cada campo tiene sus propias reglas, criterios de legitimación, leyes de envejecimiento, criterios de validación, capital específico, agentes privilegiados que forman parte de ese campo. Bueno, esa es su lógica interna. Sin embargo, también podemos decir que hay influencia de otros campos y del campo del poder, habíamos planteado, ¿no? Por otro lado, la idea de reflexión y refracción de un campo. Esto es muy importante, porque después vamos a esbozar algunas críticas a Bourdieu, ¿no? Respecto de que tal vez miró más cómo lo social incide en el campo, pero no se observó tanto cómo la lógica de un campo incide en lo social. La idea de reflexión, es decir, cómo lo social se refleja en el campo, y la idea de refracción, es decir, cómo ese campo incide, o algún rasgo, o regla, o lógica de ese campo incide también en lo social, cómo se da esa relación, ¿sí? Esto también aparece como una tensión a ser analizada en la obra de Bourdieu. Y por otro lado, la tensión entre autonomía y relativa. Nosotros habíamos hablado que un campo, para que exista como campo, tiene que ser autónomo. Bueno, esta idea de autonomía refiere justamente a esa lógica particular de un campo, sin perder de vista que esa autonomía es relativa, es decir, que refiere también a ciertos condicionamientos externos, económicos, políticos, ¿por qué no?, del campo de la moral, y también del campo del poder. Es decir, pensar en esta idea de autonomía relativa es también pensar en términos de tensiones. Vamos a detenernos en uno de los textos que tienen como bibliografía obligatoria. Nosotros la semana pasada vimos sobre todo la lógica de los campos, que está en el libro de Bourdieu-Wacant, es decir, Wacant entrevista a Bourdieu y Bourdieu habla de la lógica de los campos, que es lo que hemos trabajado mayoritariamente la semana pasada. Y hoy vamos a ver otro de los textos que tienen como bibliografía obligatoria, que se llama Campo Intelectual y Proyecto Creador. Muy interesante esto de pensar en términos de proyecto creador, ¿sí? Vamos aquí, solo para ubicarnos en este texto que se llama Campo Intelectual y Proyecto Creador. ¿Por qué se llama así? Porque Bourdieu dice, quiero armar o pensar o construir una sociología de la creación intelectual, una sociología de la creación. Recuerden que justamente cuando nosotros dijimos la semana pasada que para Bourdieu no existía la idea de genio creador, esto estaba justamente relacionado con pensar que una obra se encuentra atravesada por condiciones objetivas. Y desde ahí pensar en esa sociología de la creación intelectual. Recordemos un poco lo que estuvimos ya viendo, ¿no? Es decir, esta idea de que un campo es autónomo cuando tiene sus reglas propias, incluso cuando tiene capacidad para imponer una lógica específica. Pensamos en las tensiones al interior de un campo o las luchas que se dan, hablamos de las posiciones, ¿sí?, de los distintos agentes. Los agentes pueden ser también instituciones, hablamos de disposiciones vinculadas con el hábitus de los agentes y también las tomas de posición a partir de las que juegan, luchan, apuestan, ganan y pierden, ¿no? Acumulan o pierden ese capital. Son recién llegados o son consagrados. Bueno, Bourdieu va a analizar sobre todo ese momento de autonomización del campo literario francés en el siglo XIX, pensando justamente en esa idea de autonomía relativa, que es la condición para que surja un intelectual autónomo. Ese intelectual autónomo no conoce más reglas que las de su propio campo, es decir, no quiere conocer más restricciones que las de su propio proyecto creador. Cuando Ana la semana pasada hablaba de Flaubert y Baudelaire como héroes fundadores, recuerdan que habíamos mencionado un juicio por sus obras donde se los acusaba sobre todo de inmorales. Bueno, justamente la defensa que hacen Flaubert y Baudelaire es que lo que escriben lo que hacen es literatura,
que no pueden ser juzgados por otros campos, podríamos decir, no pueden ser juzgados por principios morales, porque no se pueden acusar a esos versos o a esa literatura de inmorales, ya que lo que se está haciendo es literatura. Justamente ese gesto está revelando una intervención acerca y una concepción acerca de que hay un intelectual autónomo que solo tiene las restricciones, podemos decir que le impone ese campo en particular y no otros. Es decir, el proceso de autonomización de esos creadores intelectuales, de esos productores culturales, se da cuando ya esa producción artístico-cultural no depende, no está condicionada por otros campos como el económico o el político. Es decir, no depende, su creación no depende ni de un mecenas que financia su obra y por lo tanto impone condiciones, ni de un Estado que financia su obra y por lo tanto impone condiciones. No hay condicionamientos ni económicos ni políticos. Entonces, esto lo que genera es que ese creador está produciendo o está creando para un mercado o público, ¿sí? Ese momento de inflexión está revelando justamente un momento de autonomización del campo. Relacionemos esto con Beethoven, que también mencionamos la semana pasada, ¿no? Beethoven está en un momento justamente de autonomización de ese campo, donde hay dos reglas que coexisten o que perviven, un momento de transición, es decir, un momento donde, por un lado, él producía para grupos reducidos, para la élite, y por otro lado, para ese público que estaba surgiendo y que Beethoven aprende a conocer o aprende a reconocer y a identificar esas reglas que estaban coexistiendo. Bueno, el proceso de autonomización remite a pensar en producir para un público y que genera muchas veces la ilusión del arte por el arte, es decir, de crear sin ningún tipo de restricción o condicionamiento. Cuando Bourdieu también va a decir que esa autonomía, ese proceso de autonomización, nunca hay que perder de vista que se trata de una autonomía relativa, ¿no? Esa autonomía relativa es la condición de ese intelectual autónomo, ¿no? Y es interesante porque nosotros hablamos del, miren lo que dice la diapositiva, rol de la crítica y objetivación del proyecto creador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos para que esa obra sea pública? ¿Va a ser reconocida porque gusta o no gusta? Bourdieu va a decir que no, va a ser reconocida, pero en todo caso ese reconocimiento público y social tiene que ver con instancias objetivas, con instancias de mediación. Lo veíamos la semana pasada con la película también, es decir, una serie de agentes e intermediarios que siempre están adentro del campo, que contribuyen a legitimar, a reconocer, a otorgar valor a una obra y o a un autor o creador, ¿no? Esos agentes mediadores pueden ser instituciones que vuelven pública esa obra. Esto nos habla de una infinidad de relaciones, por ejemplo, entre editor y autores, entre autores y crítica, donde juegan un rol importante, por ejemplo, medios de comunicación. Nosotros la semana pasada veíamos el galerista, el crítico de arte, bueno, las revistas especializadas, todas ellas para Bourdieu son elementos e instancias mediadoras objetivas que justamente dan cuenta de ese proceso de hacer pública, de objetivar una obra, de darla a conocer, de volverla pública para todos. No importa, pensemos en la película, ¿importa ver la obra? En realidad lo que importa es la red de relaciones objetivas en que una obra se encuentra inserta. No importa la obra, sino esa red de relaciones objetivas. Si la obra no está dada por sus condiciones innatas, sino por esta red, no está dada por la genialidad del autor o creador, sino por esos elementos que actúan como mediadores y que permiten justamente reconocer, legitimar y validar una obra. Esta idea de mediatización, esa obra se encuentra
mediatizada por todas esas apreciaciones que otorgan un sentido público a la obra, ¿sí? Entonces, ese sentido público o esa representación de la obra está mediada por juicios singulares o juicios particulares, podríamos decir, de críticos y de intermediarios. Y ahí Bourdieu hace una analogía, ¿no? Recurre a una metáfora de los pájaros de Psafón, ¿no? A un relato, ¿no? Que hablaba del pastor Safón, ¿no? Es decir, que el pastor Safón era un pastor, pero fue considerado un dios porque los pájaros, sus pájaros, empezaron a contar, ¿no?, a sus conciudadanos que lo aclamaban como un dios, ¿no? Entonces, esos pájaros de Safón están hablándonos de ese proceso de mediación entre la obra o entre un autor y el público, donde esos agentes mediadores ocupan un rol importante para objetivar, para dar a conocer, para brindar reconocimiento y legitimación a una obra. Pensemos en la película también, que es un buen ejemplo para pensar respecto de esto. Otra idea central que está presente en campo intelectual y proyecto creador está relacionada con esta idea que él dice que en un campo, en esta sociología de la creación intelectual, hay distintas partes con pesos funcionales. Es decir, esas jerarquizaciones que podríamos, o jerarquías de obras, de géneros, de autores o de agentes en determinado momento histórico, puede también ir variando a lo largo del tiempo. Por eso hablamos, ¿no?, de ese proceso de objetivación, de dar a conocer, de reconocer una obra, donde intervienen otros artistas, críticos, editores, comerciantes, periodistas, es decir, quienes se encargan de dar a conocer esa obra. Me acuerdo el galerista cuando habla por teléfono con Ramírez, y le dice, bueno, mirá estas buenas críticas, no, estas no son buenas. Bueno, todo eso está refiriendo a estas distintas instancias de mediación. Y la idea de partes con pesos funcionales es pensar esas fotos que mencionaba Ana, que mencionábamos la clase pasada respecto de un momento particular del campo, donde ciertas obras, si lo pensamos relacionalmente, ciertas obras tienen jerarquía en detrimento de otras. Ciertos agentes tienen jerarquía, esto significa que han acumulado, significa que otros no han acumulado tanto, es decir, pensar relacionalmente esos pesos relativos, ¿no?, funcionales, es decir, en cierto momento histórico, ¿quiénes son, por ejemplo, los pájaros de Safón que más aportan con su crítica a reconocer esa obra y a validarla, ¿no?, y a legitimarla? Y un elemento interesante, importantísimo, o que nos permite volver a la idea de reproducción o al rol de algunas instituciones mediadoras, ¿no? También hablamos la semana pasada, y es importante plantear los museos, por ejemplo, ¿no?, los circuitos de distribución de esas obras. Y aquí ocupa un lugar importante también como institución legitimadora la escuela. La escuela, ¿por qué? Recuerdan que habíamos mencionado, la escuela inculca ciertos saberes, ciertos esquemas de percepción, ciertos esquemas de clasificación, ciertos valores en particular, es decir, es un vehículo de inculcación de esos valores, de obras, de autores, jerarquiza ciertos géneros en detrimento de otros, ciertas obras en detrimento de otras, ciertos autores en detrimento de otros, y Bourdieu va a hablar que esa inculcación en este momento lo va a mencionar o lo va a denominar como inconsciente cultural. Posteriormente, esa idea de inconsciente cultural la denomina hábitus, pero ya deja sentadas las bases, podríamos decir, para pensar el hábitus y el rol importantísimo que tiene la escuela en cuanto a legitimar, es decir, como agente mediador importantísimo en esta sociología de la creación intelectual que intenta construir o trazar o delinear
Bourdieu para pensar que esa obra no se destaca, no tiene que ver con reconocimientos individuales, no se destaca por la genialidad de un autor o creador, no se destaca por valores intrínsecos, sino más bien por esa, eh, por esa dinámica particular, por esos elementos objetivos donde esos mediadores hacen pública, reconocen, legitiman y dan a conocer públicamente ese proyecto creador, tal cual lo está planteando Bourdieu. Pensemos en la película El artista, que cobra, digamos, este texto ayuda a volver sobre ella y pensar en esas distintas instancias mediadoras, pensar en las distintas obras y sus relaciones, pensar relacionalmente los agentes, pensar en los hábitos, pensar en el rol de la escuela como un agente, podríamos decir, intermediario privilegiado, como una institución privilegiada, mediadora, que legitima en determinado momento histórico ciertas obras, autores, creadores. Vamos ahora a trabajar a partir de dos textos de la bibliografía complementaria que nos ayudan mucho a comprender la obra de Bourdieu y a pensar también desde América Latina, ¿no? ¿Qué pasa con esa sociología de la creación intelectual? ¿Qué pasa con el campo intelectual en América Latina, con el campo artístico, con el campo cultural, que en realidad ha tenido muchos mayores condicionamientos? Y por otro lado, ¿cuáles son las críticas que se hacen a Bourdieu desde América Latina? En particular, ustedes tienen un texto de Gonzalo Aguilar como parte de la bibliografía complementaria que les invitamos a leer porque les va a permitir comprender algunos nudos conceptuales de Bourdieu y pensar también en reflexionar o en aplicar este principio de autorreflexividad también a su trabajo, ¿no? Hay un texto de Gonzalo Aguilar, Todos los juegos, el juego, que sobre todo relee, revisa ese texto que mencionó Ana la semana pasada, Las reglas del arte, donde Bourdieu habla de ese proceso de autonomización del campo artístico francés a partir de 1840, donde analiza Flaubert y Baudelaire, y donde justamente ese análisis de ese campo en Francia, en ese momento histórico, le permite trazar algunas generalidades acerca de la noción de campo, ¿no? Pensar en términos de campo. Aguilar rescata, digamos, cómo en este trabajo aparece la idea de hábitus o la noción de campo sobre todo, pero revisa críticamente algunos límites a esa noción, ¿no? Nosotros decíamos, en Bourdieu aparece esta tensión entre que él dice lo va a solucionar o lo va a resolver el análisis empírico, pero aparece una tensión respecto de las variantes y las invariantes, ¿no? Donde para Aguilar, sobre todo, plantea que donde más hizo énfasis Bourdieu es en las leyes, ¿no? En las leyes del campo. Y haber hecho énfasis en esas leyes y regularidades del campo, tal vez han despojado al campo de su historicidad, es decir, privilegió las variantes y la estabilidad del campo antes que esos elementos históricos, ¿no? Es decir, en esa tensión que mencionábamos al inicio de la clase, en realidad la crítica que se le hace es que en toda su obra terminó privilegiando las invariantes por sobre los elementos históricos. Bourdieu podría decir, bueno, pero yo intenté a partir de análisis empíricos articular esto, pero sin embargo a lo largo de su obra se observa sobre todo ese énfasis puesto más en las leyes, en las regularidades, en las invariantes. Por otro lado, la otra crítica es justamente pensar en que privilegia un momento particular del campo, ¿no? Es decir, esa génesis, esa constitución en la segunda mitad del siglo XIX y en Francia, ¿no?
Con lo cual también otra de las críticas tiene que ver con el francocentrismo. Por otro lado, el uso del término vanguardia, ¿no? Es decir, esa idea de vanguardia cuando analiza el campo artístico. ¿Recuerdan cuando mostramos los gráficos la semana pasada? Esa noción de vanguardia, sobre todo, ubicaba a la vanguardia como una posición que puede ir variando, obviamente, históricamente, pero como una posición dentro del campo, como una posición, es decir, es una noción que sobre todo privilegia lo posicional, la posición. ¿Qué consecuencias trae esto? Justamente descartar o minimizar esa dimensión histórica, esa especificidad histórica, esa dimensión relacional con el contexto que sí tiene o está en la vanguardia, es decir, esa preocupación o ese énfasis por la posición de la vanguardia termina descartando o minimizando esa especificidad histórica de la vanguardia. ¿Sobre qué advierte Aguilar? Advierte sobre cierto riesgo reduccionista que se puede dar al homologar diferentes campos, que le hace perder justamente esta idea de refracción, es decir, cómo el campo incide en lo social. Difícilmente un campo, dice Aguilar, tenga la coherencia y la regularidad que Bourdieu intenta inferirle, sobre todo en las reglas del arte. Por último, también recuerdan que la semana pasada hablamos de la idea de ilusio, es decir, esta idea de acordar un juego, ¿no? Y desde Bourdieu, sobre todo, el énfasis está puesto en que los agentes que juegan al interior de un campo quedan atrapados en ese juego. Hubo una pregunta interesante en ese aspecto la semana pasada que remitía a, bueno, pero ese juego es inconsciente o consciente. Bueno, Aguilar está diciendo que ese juego mayoritariamente es inconsciente porque los agentes quedan como atrapados en ese campo y por lo tanto se aborda o se problematiza o nos habla muy poco de la posibilidad de tomar conciencia de ese juego y tomar conciencia de las formas en que se juega, ¿no? Entonces, ahí también hay otra crítica que está realizando Aguilar. ¿Por qué? Porque Aguilar está pensando desde dónde, desde América Latina, rescatando otras experiencias, por ejemplo, de vanguardia latinoamericana, y desde ahí está pensando que esos núcleos conceptuales propuestos con Bourdieu que aportan a pensar esa sociología de la creación intelectual, esa lógica del campo artístico, también pueden funcionar como un límite o no alcanzan para pensar el campo artístico, el campo intelectual, el campo cultural desde América Latina. Vamos a sintetizar ahora todas estas críticas que hemos mencionado, ¿no? Vamos a complementar con otras críticas también para terminar de entender un poco esto, los alcances y los límites de Bourdieu, pero que este ejercicio también nos permita pensar que todas las perspectivas que hacen, podríamos decir, que iluminan en algunos aspectos, también eso va en desmedro de no mirar o no problematizar otras cuestiones, ¿no? Pensar un poco esto en términos de alcances y límites de estas perspectivas y en particular esta sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. Bueno, y tal como mencionamos, las críticas a Bourdieu y los límites que podría presentar esa noción de campo quedan sistematizados de la siguiente manera y a partir de este punteo que hicimos en la diapositiva, ¿no? Por un lado, un intento de homologar los campos, ¿no? Esto que Bourdieu siempre dice, el sociólogo, les sociólogos intentan establecer ciertas leyes o regularidades, ¿no? Esas invariantes, pero ese intento de homologar hace perder de vista la especificidad histórica de cada campo en particular. Esa pregunta que hicieron tan sugestiva la semana pasada también, ¿qué campos estudió Bourdieu? Bueno, decimos, sobre todo el campo escolar, el campo artístico, el campo académico, en Homo academicus, pero intentó construir una teoría general de los campos, ¿no? Entonces,
hay ahí un intento de homologación, pero tal vez también el perder de vista cierta especificidad histórica. Por otro lado, pensando también esos objetos artísticos en términos solo de posiciones o poniendo el énfasis en las posiciones, quita la densidad, la complejidad de ciertos objetos culturales y artísticos. Por otro lado, estas leyes que describe, donde hace énfasis justamente en las regularidades, en las invariantes, más que en sus cambios, más que en sus modificaciones, más que en sus desplazamientos históricos. Pensar también, siempre decimos, el campo hay que pensarlo en relación con otros campos, con el campo de poder, pero hubo menos énfasis en su trabajo, en su investigación, en su estudio, en sus reflexiones. Hubo menos énfasis, decíamos, en la refracción del campo, es decir, cómo un campo específico está incidiendo, cómo esas reglas del campo inciden en lo social, en otros campos. Por otro lado, esta crítica que habíamos mencionado, ¿dónde se centró? ¿Dónde se centró? ¿En qué, dónde y cuándo? ¿No? Se centró en un momento particular de inicio del campo, de autonomización de ese campo francés, que mencionamos con las reglas del del arte, es lo que más se estudió y se desarrolló, y por eso también se plantea cierta crítica a su francocentrismo, ¿no? Es decir, haber intentado construir o hablar de reglas de funcionamiento de un campo a partir de un análisis histórico y empírico, pero de la literatura y el arte franceses, ¿no? Y esto es interesante, y con esto damos paso también a pensar a Rivera, que describe el proceso de profesionalización de los escritores en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el campo intelectual latinoamericano? ¿Qué pasa con los países periféricos? ¿Qué es algo que nos está aportando a pensar Rivera en la forja del escritor profesional, los escritores y los nuevos medios masivos, ¿no? Donde analiza ahí un momento de profesionalización, en otro momento histórico, donde analiza sobre todo ese proceso de ampliación del público lector, en un libro muy interesante, recomendable, que se llama El escritor y la industria cultural. Por último, pensar también otra de las críticas que, por ejemplo, algunos fenómenos como la vanguardia, sobre todo son analizados como posiciones dentro del campo y se quita también otras especificidades históricas o se quitan o va en desmedro de la especificidad histórica de ciertas experiencias de vanguardia, que no son todas iguales y no pueden ser solo contempladas o vistas como una posición más dentro del campo. Con esto un poco cerramos la bibliografía obligatoria y también estamos trazando algún intento de pensar en estos aportes y límites, ¿no? De esta sociología de la cultura de Bourdieu. Vamos ahora a hacer un ejercicio de pensar un poco en el caso latinoamericano, en particular en Argentina, a partir de este texto que les mencionaba de Rivera, de Jorge Rivera, y para eso hemos tomado una grabación del año pasado, durante 2020, donde hablamos un poco de Rivera, pero proponiéndoles este ejercicio de trazar cierta analogía o comparaciones o diferencias, que las vamos a mencionar, entre, diríamos, los casos que describe Bourdieu y cómo pensar eso, ese momento de profesionalización del campo editorial, ¿no? Literario, en el caso de Argentina a partir de Rivera. Bueno, les invitamos a este ejercicio. Vamos a ver un poco la grabación del año pasado para ver qué plantea Rivera. Y pensemos esto, ¿no? Pensando un poco en trazar algunas analogías, qué elementos en común, qué elementos disímiles. ¿Por qué? Nosotros lo tenemos en la bibliografía complementaria, pero simplemente plantear
que Rivera nos abre a la posibilidad justamente de rescatar y recuperar aquello que se critica por Bourdieu, ¿no? Cierta especificidad histórica en Argentina en particular. Podríamos decir que lo que describe es un proceso de profesionalización, es decir, un momento donde también se comienza a escribir para un público, para un gran público o para un mercado. Y ese proceso de profesionalización está dado sobre todo por el rol que tuvieron los medios de comunicación, los diarios, esos escritores que empiezan a escribir periódicamente en los medios de comunicación, en un contexto de modernización, de alfabetización y por lo tanto de ampliación del público lector. Estamos hablando en Argentina entre 1900 y 1930, y por lo tanto la literatura empieza a ser un trabajo remunerado, esto de escribir no para un mecenas ni para un Estado, sino justamente para un mercado. Vivir de lo que se escribe, justamente, que permite justamente contraponer un escritor heredero como Estrada a un escritor profesional que vive de lo que escribe, como ese caso de Quiroga. Algunos rasgos, solo para que mientras narramos estos rasgos, pensemos sobre todo en pensar comparativamente, ¿no? Con esto de la irrupción, de lo que plantea Bourdieu respecto de la autonomización del campo literario en Francia, ¿no? Es decir, la idea de vivir de lo que se escribe, la importancia que tienen los medios masivos, la aparición de ciertas leyes que justamente hablan de la propiedad literaria, por otro lado ciertas editoriales o nuevos sellos, como Editorial Claridad, la idea de convivencia de ediciones clásicas y populares, cómo esa ampliación del público lector tuvo que ver con la folletería popular, con ciertos kioscos. Se empieza a vivir de ese trabajo intelectual, es decir, ese proceso de profesionalización, aunque a veces no se logra vivir del todo, sino que es un segundo empleo. Y, por ejemplo, reflexionaba inclusive sobre su trabajo, el escritor como operario, esa relación de tensión con el negocio, con el mercado editorial, es decir, que se autopercibe como trabajador y a su vez, de alguna manera, esa relación de tensión con el mercado. Esto solo para pensar que en recuperar aquello que ese trabajo de Bourdieu nos recuperó y que aparece en Rivera de alguna manera problematizado o desarrollado. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Obviamente que estamos hablando de otro momento histórico, cuando se analiza el proceso de autonomización del campo artístico en Francia, se habla a partir de 1840, aquí estamos hablando entre 1900 y 1930, pero además siempre pensemos que ese proceso de autonomización, en el caso latinoamericano, y en particular de Argentina, pero pensemos en ese proceso de autonomización del campo intelectual latinoamericano, se lo hizo con mayores condicionamientos, con mayores, diríamos, incidencias respecto del mercado, el campo económico, la lógica de la industria cultural, ¿no? Es decir, la idea de pensar algunas diferencias, pero sí nos interesaba rescatar esto después de las críticas a Bourdieu para pensar en particular qué ocurre con esta idea de campo y si nos resulta suficiente para pensar el caso de América Latina, que es una de las principales críticas que se hacen a Bourdieu. Bueno, habiendo hecho un breve recorrido por Rivera, que justamente nos permite pensar en el campo literario, artístico, editorial, intelectual, desde los países periféricos, desde América Latina, para pensar justamente esta idea de autonomía o autonomización y las diferencias respecto de ese proceso de autonomización que menciona Bourdieu al referirse al campo artístico en las reglas del arte, ¿no? Donde aquí desde América Latina pensamos en términos de una autonomía más relativa, es decir, con muchos más condicionamientos respecto de, por ejemplo, lo económico,
respecto del Estado, que también fomentó muchas iniciativas culturales. Es decir, que estamos pensando en un campo con muchos más condicionamientos y tal vez para eso pensar más respecto de cómo complejizar ese modelo a la hora de analizar la sociología de la creación intelectual en los países periféricos, en América Latina y en Argentina en particular. Con esto finalizamos, damos por finalizada esta unidad 3. Por supuesto que está abriendo a trazar interrogantes, a pensar ejemplos, como siempre, a ver cómo esta caja de herramientas conceptual nos permite pensar en casos históricos o contemporáneos, que es el ejercicio que siempre hacemos. Y les invitamos al próximo teórico sincrónico, que va a ser la semana que viene. Que lo vamos a dedicar a hacer un recorrido por toda esta primera parte, ¿no? Por estas dos primeras unidades que se centraron en Williams y en Bourdieu, pero que nos permitieron justamente proyectar algunas nociones y conceptos a casos, a ejemplos, a pensar en nuestra propia experiencia de vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia laboral, pensar en el campo editorial, que nos interesa muchísimo rescatar en particular esa zona. Entonces la idea es que traigamos algunas ideas o preguntas o ejemplos para trabajar en ese teórico de repaso previo al parcial la semana que viene. Les esperamos entonces y nos vemos en el teórico número 6, que va a ser sincrónico. Que estén muy bien y hasta la semana que viene.